Pues sí, amigos, era lo que le faltaba al gobierno de Pedro Sánchez precisamente en un año electoral como es este año 2023. Era lo único que le faltaba. Tener un problema más, de los muchos que ya tiene, aunque él diga que todo va bien y que España pasa por una situación financiera y de salud en general absolutamente encomiable y única. Bueno, pues, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Cuál es el nuevo granito en el culo que le ha salido al señor Pedro Sánchez? Pues se trata de un fondo de inversión norteamericano que tiene que ver con las renovables y que, atención, ha denunciado a España por incumplimiento en los pagos relacionados con esas ventajas, esos beneficios, esas primas que se le habían prometido a numerosos inversores internacionales cuando hicieron sus respectivas inversiones en todo lo que tenía que ver con las energías renovables en España. Numerosas empresas extranjeras haciéndose, atendiendo a los requerimientos del entonces gobierno de España presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, pues llegaron aquí, hicieron sus inversiones, se les prometió el oro y el moro, como se suele decir, y después, cataplín, que te vi. Y ahora vienen las consecuencias, porque ahora vienen las reclamaciones. De esto voy a hablaros en los próximos minutos, voy a tratar de ser lo más claro posible sobre un tema que es serio y muy grave. Bienvenidos una vez más a La Ventana Esmeralda. Gracias por estar ahí, gracias por ser un público distinto, diferente, un público exigente, un público que no se cree nada más que aquello que es capaz de verificar por sí mismo y que tiene, en definitiva, criterio propio e independiente y, por tanto, también capacidad crítica. Es un orgullo y es un honor que forméis parte de esta familia y que dediquéis una pequeña parte de vuestro tiempo, muy preciado, por cierto, a escucharme pues cada vez que hago un vídeo. Sí, amigos, sí. Resulta que este fondo lo que ha hecho ha sido activar una cláusula. La cláusula de lo que se conoce como el default, es decir, cláusula por impago técnico. Resulta que se está reclamando al Estado español que abone lo que se comprometió a hacer en su momento. Concretamente, insisto, bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que fue el que se inventó toda esta historia. Bueno, pues ha pasado un tiempo desde entonces y nada de nada de nada, y los inversores internacionales pues han presentado ya 34 demandas contra el Estado español, demandas que se dirimen no a través de juicios o procedimientos judiciales, sino a través de lo que se conoce como los tribunales de arbitraje o cortes de arbitraje. Lo que se está pidiendo por parte de este fondo, el Blasquet, es que se le abonen de manera inmediata 248 millones de euros. Sí, 248 millones de euros, que no es para comprarse precisamente una bolsa de pipas, pues nada más y nada menos que se reembolsen de manera inmediata. Y se haga porque se haga con cargo a los bonos que tiene el Estado. Es decir, a la deuda pública. Es decir, que teniendo en cuenta la deuda pública de España, que por cierto ha superado el 1.500.000 millones hace tan solo unos días, un nuevo récord más, uno más que sumar, ¿verdad? Pero ¿qué más da? Que suma y sigue toda esta historia hasta que estalle. Bueno, pues este fondo exige el reembolso inmediato de esas cantidades con cargo a los bonos que tiene el Estado. ¿Qué es lo que va a pasar, amigos? Pues lo que está pidiendo es que se le indemnicen los daños y perjuicios causados por las promesas incumplidas como consecuencia de las inversiones realizadas y luego
y luego no compensadas en los términos a los que se comprometió primero Rodríguez Zapatero, y luego también el señor Rajoy. Bien es cierto que el señor Rajoy lo que hizo fue reformar la legislación para evitar tener que atender a estos requerimientos, pero es que estas promesas se habían hecho ya antes, esas inversiones se habían realizado conforme a esas promesas y en consecuencia hay que cumplir, porque aquí estamos hablando de un Estado. Y lo que no puede el Estado de ninguna de las maneras es decir, a mí plin, yo duermo en picolín porque lo que dijo aquel no va conmigo. No, 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 no. El Estado se está quitando de en medio. El Estado lo que está haciendo es no asumir sus responsabilidades. Y esto tiene unos costes a nivel internacional. Claro que tiene unos costes, porque activar la cláusula de default o pago o impago técnico es algo muy serio. Estamos hablando de 248 millones, pero es que hay, en los mismos términos, activados ya, pues las solicitudes por indemnización de casi de 900, creo que son 918 millones de euros, incluidos estos 248, en muy pocos meses. Estamos hablando de casi 1.000 millones de euros. Os he dicho antes que hay activados 34 procedimientos de arbitraje contra España. 4 han sido dirimidos ya, solo uno a su favor. Algunos lo han sido en lo que se conoce como el Comité de Arbitraje de Estocolmo, concretamente 3, y el resto ante lo que se conoce como el CIADI, es decir, el Centro Internacional de Arreglos sobre Diferencias de Inversión, que depende del Banco Mundial, que dejadle solo también a este, que si hablamos de la ineptitud e incompetencia de los distintos gobiernos del Estado español, no hablemos nada del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y todos estos. Bueno, pues el CIADI depende del Banco Mundial. Y en esta estamos, amigos. Y el gobierno de España ha salido a la palestra para decir que esto no va con ellos, que esto no tiene nada que ver con la deuda pública, que se olviden de pedir en las distintas cortes de carácter internacional de arbitraje que esas indemnizaciones se hagan con cargo a la deuda pública de España. Que se deje, por ejemplo, de que no se abone a España las indemnizaciones, por ejemplo, que le corresponden luego de muchísimos años de espera como consecuencia del accidente del Prestige. Que no se le abonen para que, al contrario, ese importe vaya al fondo Blasquet. No sé si sabéis que el tema es mucho más serio de lo que parece, porque ya se han producido embargos sobre bienes que son del Estado español. El Instituto Cervantes en Londres, la sede de Navantia en Australia. Es decir, amigos, estamos ante situaciones muy serias, porque ya no es que se pague o se deje de pagar, que es muy serio cuando no se cumplen los compromisos de pago de carácter internacional. Es que vienen los embargos, pero no solo es eso. Es el descrédito mayúsculo que va a suponer, sin ningún lugar a dudas, que va a ser mucho más difícil financiar al Estado español, que va a ser mucho más difícil que los inversores extranjeros vengan y depositen su confianza en un país como este, que va a ser seguro que los costes de financiación se van a elevar y, seguro que habéis oído hablar de esto, nuestra querida, entre comillas, prima de riesgo es más que probable que suba, y que suba mucho. Es decir, yo me pregunto a estas alturas, pero bueno, tanta incompetencia, tanta ineptitud, ¿son producto de la casualidad? ¿O es que todo esto obedece a una estrategia de demolición perfectamente prefijada, cuya finalidad última es vender hasta el último reducto público que tengamos en este país? Vamos a ver, se les llenó la boca con el tema de lo de las renovables. Este país iba a ser la madre que lo parió en ese tema. Y verdaderamente tenemos mucho de energía solar y mucho de energías de este tipo. Pero se vendió lo que no se podía vender. Se prometió lo que no se podía prometer.
Y ahora vienen las consecuencias. Y claro, ahora viene el gobierno y dice que no va con ellos este tema. Vamos a ver, los compromisos internacionales están para cumplirse. Y dice que bueno, que la deuda pública española, que está en una situación sólida, creíble, etcétera. Bueno, vale, sin comentarios, ¿no? Y que dejen en paz a los bonos y que todo eso de los reembolsos inmediatos exigidos por fondos como el Blasque, que no tiene sentido. Esto ha salido a decirlo la señora Calviño, claro. Que tiene menos credibilidad que un mono comprando chupachuses a la puerta de un colegio. Esto es lo que tenemos. El descrédito de España cada día es mayor. La situación es seria y grave. Se está poniendo en entredicho, ya se está haciendo desde hace algún tiempo, que España es un país que no es serio, que no paga. Y voy a aportaros un dato. España ha atravesado ya por 14 situaciones de impagos técnicos o default, o lo que es lo mismo, suspensión de pagos, que no quiebra, 14 a lo largo de su historia. El último tuvo lugar en 1882, es decir, hace 133 años. Aunque hay otras fuentes que sostienen que la única vez que ha tenido lugar una situación semejante a la que está aconteciendo en este momento, tuvo lugar muy poquitas fechas antes de que estallase la Guerra Civil Española en el año 1936. Es decir, estamos en una situación muy, muy delicada. España, con la señora predecesora de la señora Calviño, pues con el fin de tratar de evadirse de las responsabilidades que el Estado contrajo gracias a las ineptitudes de Zapatero principalmente, pues se salió de lo que se conoce como el Tratado de la Carta de la Energía. Y se salió con la finalidad de evitar o de evadirse de esas responsabilidades. Pero es que no va a poder. Es que a España le están pintando la cara en todas partes, le están poniendo demandas por todos los sitios, tiene laudos arbitrales en su contra. Hay 34 que se han activado, como he dicho, 4 ya se han solucionado, solo 1 a favor de España. Y esto pinta mal, Pinta muy mal, porque con un descrédito internacional de esta naturaleza, la situación en la que se encuentra España, la delicada situación general de la economía a nivel internacional y, por supuesto, la estratosférica subida de la deuda pública española, hacen que esto no pueda, pues, continuar por mucho tiempo así. Sumémosle a todo ello ese descrédito internacional por falta de compromiso en las obligaciones de pago por parte de España y tendremos, pues, el tsunami total. Y esto en año electoral. Por eso los voceros mediáticos tampoco dicen mucho de esta noticia, pero está ahí y la Ventana Esmeralda se ha querido hacer eco de ella. Gracias, amigos, por haberme atendido una vez más. Salud y libertad para todos.